Isabela caminó desterrada bajo el sol implacable del desierto, con un vientre que crecía y el eco del rechazo clavado en el alma. Creyó perderlo todo, hasta que liberó a Cael y a sus 2 hijas de una trampa de muerte. Entre persecuciones, tormentas y sangre derramada, encontró en aquel guerrero y en las niñas un refugio inesperado, y en su hijo recién nacido, la promesa de un nuevo comienzo. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo, cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Una mujer sola, encinta, proyecta una única y desafiante sombra contra el desierto infinito, que se ha convertido a la vez en su prisión y su único refugio. El sol de Sonora, un martillo de fuego en un yunque de arena, caía sin piedad sobre Isabela Torres. El polvo rojizo de 3 cruces, el pueblo que la había repudiado, todavía se aferraba al dobladillo de su falda raída como una acusación silenciosa, un fantasma de la vida que le habían arrebatado hacía ya 5 interminables días. 5 días desde que las palabras del comisario Mateo Díaz, afiladas como el acero de una navaja, la habían sentenciado al exilio en el interior frío y solemne de la iglesia. Su crimen, un vientre que crecía con vida sin la bendición de un marido vivo, fue declarado una vergüenza para el devoto asentamiento, una mancha en su honor que solo el desierto, con su honestidad brutal, podría limpiar. La escena volvía a ella en oleadas de calor y humillación, tan vívida como la sed, que ahora agrietaba sus labios. Se veía de nuevo de pie, sola, sobre las frías baldosas de la iglesia, bajo la mirada severa del Cristo de madera. Podía oler el incienso rancio y el polvo de los bancos. Podía ver los rostros que una vez le habían sonreído, ahora torcidos en máscaras de juicio piadoso. La voz del comisario había retumbado contra los muros de adobe. Un niño concebido en la desgracia no puede respirar el aire sagrado de 3 cruces. Es la voluntad de Dios. Y el padre, a su lado, había asentido lentamente, sus ojos evitando los de ella. Nadie habló en su defensa, ni la señora González, para cuyo hijo recién nacido ella había cosido el primer ajuar, ni el herrero Miguel, que había mirado al suelo mientras la condenaban, a pesar de que Javier, su difunto esposo, lo había tratado como a un hermano. El silencio de ellos dolió más que las acusaciones. Una jaula invisible tan efectiva como cualquier muro de prisión. La habían expulsado al amanecer, con lo que pudiera cargar y la certeza de que cada puerta y cada corazón se habían cerrado para ella. Mientras caminaba, una mano protectora siempre sobre su abultado vientre, la otra a menudo buscaba el consuelo familiar del mango de un cuchillo de caza que guardaba en el bolsillo de su falda. Era el cuchillo de Javier. Podía sentir las muescas en la madera que sus manos habían tallado. El frío acero era un ancla a un pasado perdido, un mundo donde el amor existía y el futuro parecía una promesa. Ahora, el peso del cuchillo se sentía más pesado que nunca. Una herramienta inútil en una lucha contra el sol y la sed, pero quizás una premonición de un propósito futuro más allá del recuerdo. Cada paso en la arena ardiente era una rebelión. El agua de su cantimplora era peligrosamente escasa, un tesoro que medía en sorbos minúsculos, apenas suficientes para humedecer su lengua hinchada. El desierto, vasto y peligroso, se sentía de alguna manera más misericordioso que su pueblo. Al menos aquí, la soledad era honesta y el silencio no estaba lleno de condena. Por la noche, cuando el frío penetrante reemplazaba al calor del día, se envolvía en su única manta y le susurraba a su hijo nonato, una conversación unilateral contra la inmensidad. «Encontraremos un lugar», le prometía en voz baja, su aliento formando una pequeña nube en el aire helado mientras trazaba círculos en su vientre. «Un lugar donde las flores crezcan salvajes y nadie nos juzgue. Un lugar donde serás libre». Esta promesa era el único combustible que la mantenía en pie, la única oración que importaba en aquel altar de arena y estrellas. Al atardecer del 5.º día, la esperanza de Isabela se había reducido a una brasa moribunda. Estaba agotada, sus tobillos hinchados y su cuerpo dolorido. El mundo a su alrededor se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel que no podía apreciar. Se detuvo, apoyándose en un saguaro cuyas espinas parecían menos afiladas que las miradas de sus vecinos. Quizás tenían razón, quizás este era su justo castigo, pero entonces,
Mientras el viento susurraba entre los ocotillos, trajo consigo un sonido que no pertenecía al desierto. No era el aullido de un coyote ni el silbido de una serpiente. Era un sonido débil, agudo, inconfundiblemente humano. El llanto de un niño. Al principio, pensó que era una alucinación, un truco de su mente agotada y su corazón anhelante. Cerró los ojos, sacudiendo la cabeza, pero volvió a oírlo, más claro esta vez, llevado por la brisa del anochecer. No era un engaño, era real, una nueva energía, nacida de una mezcla de temor y un instinto protector que no sabía que poseía, la recorrió. Se olvidó de su sed, de su cansancio, de su desesperación. Se puso en pie, sus ojos escudriñando el paisaje crepuscular, tratando de localizar el origen del sonido. Atraída por un sonido que podría significar salvación o peligro, obliga a su cuerpo exhausto a subir una última duna. Lo que ve en el crepúsculo le hiela la sangre en las venas. Salvar a un extraño es apostar la propia vida, pero darle la espalda es perder el alma. Este pensamiento se apoderó de Isabela mientras yacía oculta en la cresta de la duna, con el corazón martilleando contra sus costillas. Debajo, en el pequeño cañón, la escena era una estampa de crueldad calculada. Un guerrero apache colgaba suspendido a 2 metros del suelo, su cuerpo atrapado en una red compleja de cuerdas de cuero crudo que se hundían en su piel. A pesar de su terrible situación, su rostro permanecía impasible, una máscara de orgullo desafiante, y sus ojos oscuros rastreaban las sombras con una inteligencia feroz. Cerca de él, en redes más pequeñas como si fueran pájaros capturados, colgaban 2 niñas. La mayor, de quizás 8 inviernos, había dejado de luchar y miraba con una calma antinatural, mientras que la más joven, Tali, sollozaba en silencio, con las manitas en carne viva por haberse debatido contra sus ataduras. Las huellas de al menos 4 caballos y las botas de hombres pesados marcaban la arena alrededor. Cazarrecompensas. Hombres de Salazar, sin duda, conocidos por su brutalidad. Habían tendido su trampa y por la ausencia de un campamento, era obvio que volverían pronto, quizás al amparo de la oscuridad total, para reclamar su premio. Isabela observó los nudos de la trampa. Eran complejos, diseñados no solo para capturar sino para infligir dolor y frustración, revelando una mente astuta y cruel detrás de ellos. La lógica de la supervivencia, la única ley que había gobernado su existencia durante los últimos 5 días, le gritaba que se arrastrara hacia atrás, que desapareciera en las crecientes sombras y olvidara lo que había visto. Tenía su propia vida que proteger, y la vida de su hijo nonato. ¿Qué le importaban a ella los extraños, y más aún un salvaje, como le habían enseñado a llamarlos en Tres Cruces? Arriesgarse por él era una locura, una sentencia de muerte segura. Si la encontraban, su destino sería mucho peor que el exilio. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Estaba a punto de retroceder, de obedecer a ese instinto primario de conservación, cuando sus ojos se encontraron con los de la niña mayor. En esa mirada oscura y demasiado vieja para su edad, vio una mezcla de terror y una chispa de desafío heredada de su padre. Y en la figura temblorosa de la niña más pequeña, vio un reflejo de su propia vulnerabilidad, de su propio hijo indefenso. En ese instante, la imagen de la iglesia volvió a su mente. Vio de nuevo las espaldas que se volvían, los rostros que se apartaban, el muro de silencio cobarde de la gente que la había abandonado. La habían dejado sola, a ella y a su hijo, para que murieran. Si ella se iba ahora, si les daba la espalda a estas niñas, ¿en qué se diferenciaría de ellos? No, se negaba a llevar ese veneno en su alma. No construiría un nuevo mundo para su hijo sobre los cimientos de la cobardía. Esa simple decisión silenció el miedo. Aferró con más fuerza el cuchillo de Javier, su hoja de acero ahora con un propósito más vital que nunca. Respiró hondo, el aire frío del desierto llenando sus pulmones, y salió de su escondite. Comenzó a descender con cuidado por la ladera rocosa, sus movimientos lentos por el peso de su vientre. Una piedra suelta rodó bajo su bota, y el sonido pareció una explosión en el silencio. El guerrero se tensó,
y un gruñido bajo y gutural brotó de su garganta. Una advertencia inconfundible. Isabela se detuvo, levantando el cuchillo lentamente, no como una amenaza, sino para que él viera la hoja, apuntando hacia abajo. «Vengo a cortar las cuerdas», dijo, su voz temblando ligeramente pero firme. «No tenemos mucho tiempo». Él no respondió, pero la hostilidad pura en su expresión fue reemplazada por una evaluación intensa, una incredulidad cautelosa. Decidió acercarse primero a la red de Tali. La pequeña la miró con ojos enormes y llorosos. Con manos sorprendentemente firmes, Isabela buscó el nudo principal. La cuerda era gruesa y estaba increíblemente tensa. Apoyó la hoja del cuchillo y comenzó a cerrar. El sonido de las fibras al ceder era áspero y fuerte. Estaba completamente concentrada, el mundo reducido a la presión de la hoja contra la cuerda. Y fue entonces cuando lo escuchó. Al principio, una vibración sorda en el suelo, que rápidamente se convirtió en el galope inconfundible de múltiples caballos acercándose a gran velocidad. Volvían, mucho antes de lo que había previsto. El pánico la espoleó. Cortó la red de Tali y luego se movió hacia Nita, trabajando con una velocidad febril. Finalmente, solo quedaba el guerrero. Tuvo que subirse a una roca para alcanzar el anclaje principal. El ruido de los jinetes ahora tan cercano que podía oír sus gritos. Con un último tirón desesperado, la hoja del cuchillo cortó la última fibra. Kael cayó al suelo, aterrizando en cuclillas con una gracia animal. Liberado pero desarmado, Kael le lanza una única e indescifrable mirada antes de agarrar a sus hijas y pronunciar una sola orden que une sus futuros. «Ven». Ahora, la confianza es una semilla frágil plantada en la tierra estéril de la desesperación y se riega con el peligro compartido. Isabela no tuvo tiempo de considerar la magnitud de su decisión. La orden de Kael, «Ven». Ahora, resonó no como una invitación, sino como el chasquido de un látigo que la impulsó a la acción. Se lanzó tras él hacia la oscuridad protectora de un estrecho cañón, mientras detrás de ellos, el claro que acababan de abandonar se llenaba de las luces de las antorchas y los gritos furiosos de los hombres de Salazar. El sonido de sus maldiciones fue rápidamente engullido por el laberinto de rocas y la noche. Se movían a un ritmo brutal. Kael, con la pequeña Tali acunada en un brazo, se deslizaba por el paisaje como un fantasma, eligiendo un camino que parecía imposible sobre rocas afiladas y a través de matorrales espinosos. Nita, ágil y silenciosa, le seguía los talones sin dificultad. Pero para Isabela, la huida era una agonía. El peso de su embarazo desequilibraba su centro, y un dolor punzante le atravesaba la espalda baja con cada paso forzado. El aire le quemaba los pulmones, pero se negaba a quejarse. Se negaba a ser la carga que el guerrero apache sin duda pensaba que era. Apretó los dientes y siguió adelante. El sonido de su propia respiración jadeante ahogado por el ruido de sus botas en la grava. Después de lo que parecieron horas, cuando los sonidos de la persecución se habían desvanecido por completo, Kael finalmente los condujo a una profunda grieta entre dos imponentes paredes de roca, un refugio demasiado estrecho para ser visto desde la distancia. Se derrumbaron en la oscuridad, exhaustos. No podían arriesgarse a encender un fuego. En el silencio tenso, solo roto por los pequeños sollozos de Tali, Isabela se dio cuenta de la frágil hebra a la que se aferraban sus vidas. Estaban juntos, pero eran extraños unidos únicamente por un enemigo común. Kael se sentó en la entrada, vigilante, una silueta tensa contra la luz de las estrellas, su desconfianza tan palpable como el frío de la noche. El amanecer llegó con una luz pálida y cruel que no ofrecía consuelo. Solo revelaba con más claridad sus rostros sucios, sus ropas rasgadas y la desesperanza de su situación. La sed era ahora un enemigo más inmediato que Salazar. La cantimplora de Isabela estaba completamente seca y su garganta se sentía como papel de lija. Kael escudriñó el árido paisaje con la mirada experta de quien ha leído las páginas de la tierra toda su vida, pero su rostro permaneció sombrío. No había señales de agua. Fue entonces cuando Isabela vio algo familiar. Escondido a la sombra de un risco, reconoció la forma robusta y achaparrada de un cacto de barril, una biznaga. Su padre, un cazador antes que el esposo de su madre, le había enseñado que el desierto a menudo ocultaba sus dones a plena vista. Sin decir una palabra,
Se acercó al cacto, sacó el cuchillo de Javier y con un esfuerzo considerable cortó la parte superior. Dentro, la pulpa pálida y fibrosa prometía el líquido que tanto necesitaban. Kael se había puesto de pie, observándola con una expresión de genuina sorpresa. Se acercó mientras ella extraía la pulpa húmeda con sus manos y la exprimía en la boca de la cantimplora, un goteo lento y precioso de vida. El primer instinto de Isabela fue beber, saciar la sed abrasadora que la atormentaba. Pero en lugar de eso, se acercó a las niñas, se arrodilló frente a Anita, que la miraba con sus ojos grandes y serios, y le ofreció la cantimplora. La niña bebió, luego se la pasó a su hermana pequeña. Solo después de que ambas saciaron su sed, Isabela se levantó y se la ofreció a Kael. Él la miró por un largo momento, sus ojos oscuros estudiando su rostro. La hostilidad seguía allí, pero ahora estaba mezclada con algo más, algo que Isabela no podía descifrar. Dudó un instante, su orgullo de guerrero luchando contra la necesidad de su cuerpo. Finalmente, con un leve asentimiento, un gesto que valía más que 1000 palabras, aceptó la cantimplora y bebió. En ese simple acto de compartir un recurso encontrado, algo cambió entre ellos. Él la había visto no como una carga indefensa, sino como alguien con sus propias habilidades para sobrevivir. Mientras descansaban a la sombra, una extraña calma se instaló entre ellos. Pero era una paz frágil. Isabela notó que el aire se había vuelto extrañamente pesado, y el cielo en el horizonte lejano adquiría una bruma amarillenta. Kael también lo había notado. Se puso en pie y caminó hasta el borde de su refugio para estudiar el camino que habían recorrido, sus ojos entrecerrados analizando cada sombra, cada movimiento del viento en el polvo. Isabela lo observó, viendo cómo su cuerpo de repente se tensaba como la cuerda de un arco. Había visto algo. Cuando se volvió, la breve tregua en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una urgencia sombría. «Son rápidos», dijo, su voz baja y grave, un murmullo que apenas perturbaba el silencio. «Demasiado rápidos. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. El cazador más peligroso no es el que puedes ver, sino el que conoce la tierra tan bien como tú». Las palabras de Kael, demasiado rápidos, se quedaron flotando en el aire pesado y silencioso, cargadas de un significado que Isabela no comprendía del todo, pero que le helaba la piel a pesar del calor. Forzaron su marcha, abandonando la relativa seguridad de su escondite y adentrándose en un tramo de terreno abierto, una llanura de grava salpicada de ocotillos esqueléticos. «¿Cómo es posible?», preguntó Isabela, con la voz ronca por la sed y el esfuerzo, mientras luchaba por mantener el ritmo. «Le sacamos horas de ventaja. Borramos nuestro rastro». Kael no la miró. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, leyendo el terreno, buscando cualquier señal de peligro. Por un momento, Isabela pensó que no le respondería, que la barrera de desconfianza entre ellos seguía siendo demasiado alta. Pero entonces habló, y su voz era amarga como la ceniza. «Salazar no es estúpido», dijo. «No confía solo en sus propios hombres para moverse por este territorio. Ha contratado rastreadores, apaches, hombres de mi propio pueblo que han vendido su honor por el whisky y las monedas de plata del hombre blanco». La revelación fue un golpe más duro que el sol del mediodía. El miedo de Isabela se transformó en una sensación de desesperanza. Su mayor ventaja, el conocimiento innato que Kael tenía de la tierra, había sido neutralizada. Ahora no solo huían de la brutalidad, sino también de la traición. Estaban siendo cazados por hombres que conocían cada cañón secreto, cada pozo de agua oculto, cada sendero que solo los pies de los Endi, el pueblo, habían transitado. Ya no había un lugar seguro. Siguieron avanzando en un silencio sombrío, la confesión de Kael pesando sobre ellos. Isabela lo observaba, y por primera vez vio más allá del guerrero estoico. Vio a un hombre que luchaba no solo contra un enemigo externo, sino también contra el dolor de ver a su propia gente convertida en herramientas de sus opresores. Fue Kael quien se detuvo primero. Se quedó completamente inmóvil en medio de la llanura, con la cabeza levantada, pero no estaba mirando el horizonte, ni su rastro. Estaba oliendo el aire, sintiendo algo que Isabela no podía percibir.
Una extraña quietud había caído sobre el desierto. El zumbido incesante de los insectos se había desvanecido. El aire se sentía pesado, denso, cargado de una electricidad palpable. El mundo entero parecía haber contenido la respiración. «Chubasco», dijo Kael en una sola palabra. Una palabra que sonaba como el chasquido de un látigo. Miró hacia el horizonte suroeste. Lo que antes era un cielo azul pálido, ahora estaba manchado por un feo tono amarillento. Una mancha que crecía y se oscurecía con una velocidad antinatural. «Debemos encontrar refugio». Ahora, su voz, normalmente tranquila, era ahora un mandato agudo y urgente. No hubo tiempo para preguntas. Isabela vio el terror genuino en los ojos del hombre que hasta ahora no había mostrado más que una calma de granito. Kael agarró la mano de Nita, e Isabela instintivamente tomó la de Tali, y corrieron. El primer golpe de viento los alcanzó. No como una brisa, sino como un muro sólido que los hizo tambalearse. Traía consigo el sabor a polvo y una sensación arenosa que se metía en los ojos, la nariz y la garganta. La pared de polvo que habían visto en la distancia ya no estaba en la distancia. Era una bestia rugiente y arremolinada que se abalanzaba sobre ellos, devorando la luz del sol. El día se convirtió en un crepúsculo enfermizo y anaranjado. El rugido crecía. Un sonido primordial que parecía venir de las entrañas de la tierra. Kael los guió en una carrera desesperada hacia una formación rocosa que apenas se distinguía en la creciente penumbra. El viento aullaba ahora en sus oídos, y pequeñas piedras levantadas por la ráfaga los golpeaban como granizo. La visibilidad se redujo a casi nada. Isabela solo podía ver la espalda de Kael, una silueta borrosa a través del velo de arena. Justo cuando pensaba que iban a ser engullidos, Kael encontró lo que buscaba. Una grieta estrecha en la base de un acantilado, apenas lo suficientemente grande para que pudieran entrar de lado. Los empujó dentro, primero a las niñas y luego a Isabela. Justo cuando la fuerza principal de la tormenta se desataba, un cataclismo rugiente de viento y arena que borraba el mundo. Kael se metió el último, usando su cuerpo como escudo contra la furia del exterior. La roca a su alrededor vibraba con la fuerza del viento. Sumergidos en una oscuridad rugiente, atrapados en un espacio apenas suficiente para respirar, estaban a salvo de la arena, pero no del terror que la tormenta infunde. Y Tali empieza a gritar. En el corazón de la tormenta, una simple melodía puede convertirse en un santuario más fuerte que cualquier muro de piedra. El mundo exterior había desaparecido, reemplazado por un rugido ensordecedor que hacía vibrar la roca sólida a su alrededor. Dentro de la grieta, la oscuridad era casi total, una negrura espesa y polvorienta que ahogaba los sentidos. En medio de este caos primordial, el grito aterrorizado de Tali era un sonido agudo y penetrante, una aguja de pánico en el corazón de su frágil refugio. La niña se debatía, superada por un terror ciego que ninguna palabra podía alcanzar. Kael, de espaldas a ellos en la estrecha entrada, era una silueta tensa, un escudo humano contra la furia del chubasco. Murmuraba palabras en su lengua, intentando calmar a su hija, pero su voz era una piedra más en el torrente de ruido, incapaz de atravesar el pánico de la niña. Era un guerrero, un hombre hecho para enfrentar amenazas visibles, para luchar contra enemigos de carne y hueso, pero contra el terror inmaterial que se había apoderado de su hija, sus manos y su fuerza eran inútiles. La impotencia endurecía sus facciones, una frustración silenciosa que se sumaba a la tensión del aire claustrofóbico. Nita se había acurrucado junto a su hermana, intentando abrazarla, pero Tali, en su histeria, no la sentía. Fue entonces cuando Isabela se movió, no con la vacilación de una extraña, sino con el instinto seguro y antiguo de una madre. En la oscuridad, se giró torpemente, el peso de su vientre dificultando cada gesto, y extendió sus manos. Encontró el pequeño cuerpo tembloroso de Tali, y con una suavidad firme, la atrajo hacia su regazo. La niña se resistió por un momento, un pequeño animal salvaje atrapado en una pesadilla, pero Isabela no cedió. La acunó contra su propio cuerpo, creando un pequeño nido de calor y humanidad en medio del caos. Apoyó la mejilla de la niña contra su pecho, para que pudiera sentir el latido constante y tranquilizador de su corazón. Y entonces empezó a tararear. Era una melodía simple, una nana que había cruzado un océano
y una vida entera para llegar a ese rincón olvidado del mundo. Era la canción que su propia madre le cantaba en las noches de verano en Andalucía. Una melodía que hablaba de olivos plateados, mecidos por la brisa, y del olor salado del mar. Las palabras, en un español suave y cadencioso, surgieron de su memoria como un manantial. «Duerme, mi niña, duerme sin temor», cantaba en voz baja, su voz apenas un susurro que milagrosamente parecía cortar a través del rugido del viento. «Que la luna te cuida y te guardo yo». La canción era un anacronismo, una flor extraña y delicada floreciendo en el corazón de la brutalidad del desierto. Poco a poco, los sollozos de Tali comenzaron a calmarse. Su cuerpo rígido se relajó, y sus pequeñas manos, que antes se crispaban de terror, se aferraron a la tela del vestido de Isabela. El terror fue reemplazado por el agotamiento, y su respiración se hizo más profunda y tranquila. Nita, que había estado observando con ojos grandes en la penumbra, se acercó un poco más, apoyando su cabeza en el hombro de Isabela, atraída por esa pequeña burbuja de paz. Desde su puesto de guardia, Kael había sentido el cambio. El grito agudo se había desvanecido, reemplazado por la vibración suave y constante de la canción. Se volvió ligeramente, lo justo para ver la escena en la pálida luz que se filtraba a través de la cortina de polvo. No podía ver claramente el rostro de Isabela, pero podía ver la ternura en la forma en que sostenía a su hija, la forma en que su cuerpo se curvaba protectoramente alrededor de la de Tali. La suave melodía parecía crear un espacio sagrado en medio del infierno. Le recordó a su esposa, a la forma en que ella calmaba los miedos de las niñas con las viejas canciones de su pueblo. En ese momento, Kael vio la totalidad de la fuerza de Isabela. No era solo la fuerza de una superviviente que podía encontrar agua y empuñar un cuchillo. Era la fuerza tranquila y feroz de una madre que podía crear un santuario en el corazón de una tormenta. No dijo nada, pero un nudo de gratitud y un respeto nuevo y profundo se formaron en su pecho. Ya no era solo una extraña a la que debía proteger. Se estaba convirtiendo en una parte de su manada, de su familia. La tormenta duró horas. Cuando finalmente el rugido amainó, fue reemplazado por un silencio casi irreal, tan absoluto que parecía más ruidoso que la propia tormenta. La luz que se filtraba en la cueva se hizo más brillante. Salieron, parpadeando, a un mundo renacido y extraño. El aire estaba limpio y fresco, pero el paisaje era irreconocible. Donde antes había llanuras de grava, ahora había dunas onduladas. Horas después, la tormenta pasa, dejando un silencio irreal. Emergen a un paisaje transformado y alienígena. La buena noticia: sus huellas han desaparecido. La mala, como dice Kael mientras observa las extrañas dunas nuevas: la tormenta nos ha escondido, pero también nos ha robado el camino. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. A veces, el mayor acto de protección no es quedarse a luchar, sino correr para alejar el peligro de aquellos a quienes amas. El mundo que la tormenta les había devuelto era un lienzo en blanco, una tierra de dunas suaves y rocas extrañamente limpias que había borrado cualquier rastro familiar. Por primera vez, desde que lo conocía, Isabela vio la incertidumbre en el rostro de Kael. Él, que leía el desierto como un erudito lee un libro, estaba perdido. La seguridad momentánea que les había concedido la naturaleza ahora los había dejado vulnerables y desorientados. Una pequeña manada sin rumbo en una inmensidad desconocida. Avanzaron durante horas bajo el sol ahora limpio, un silencio tenso instalado entre ellos. El alivio inicial se había agriado, convirtiéndose en una nueva forma de miedo. Fue Nita quien rompió el silencio. Se había mantenido callada, sus ojos oscuros escudriñando los acantilados con una concentración inusual. De repente, se detuvo, levantando una pequeña mano. Allí, susurró, su voz apenas una brisa. Señaló una formación rocosa a lo lejos, una que, con un poco de imaginación, se asemejaba a la cabeza de un águila con el pico vuelto hacia el cielo. Cabeza de águila. Mamá me trajo aquí. Una oleada de recuerdos pareció darle fuerzas. Con una confianza que desmentía su edad, Nita los guió, no por un sendero, sino por una ruta dictada por la memoria y el amor. Los condujo hacia una grieta casi invisible en la pared del cañón,
un pasaje tan estrecho que Isabela tuvo que pasar de lado, protegiendo su vientre. El pasaje se abrió a un milagro, un pequeño oasis escondido, un círculo perfecto de vida en medio de la desolación. Un pequeño manantial brotaba de las rocas, formando un estanque claro bordeado de musgo verde y helechos. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a flores silvestres. Por un momento, el agotamiento y el miedo se desvanecieron, reemplazados por una abrumadora sensación de alivio y asombro. Mientras las niñas bebían ávidamente del agua pura, Isabela sintió que por fin podían respirar. Era un santuario, un respiro regalado por el fantasma de una madre. Pero la paz, como habían aprendido, era un lujo fugaz. Mientras Isabela remojaba sus doloridos pies en el agua fría y las niñas exploraban el pequeño paraíso, la tensión no abandonó a Kael. Su instinto de guerrero no le permitía descansar. «Debo ver dónde estamos», dijo, su rostro aún tenso. «¿Y dónde están ellos?» Con la agilidad de una cabra montesa, escaló la pared del acantilado junto al oasis, desapareciendo por el borde. El tiempo que pasó solo en la cresta se estiró en una eternidad para Isabela. Intentó disfrutar del momento de calma, pero una ansiedad fría se instaló en su pecho. Finalmente, Kael regresó. Se deslizó por la pared de la roca en silencio, y cuando su rostro quedó a la luz, era una máscara de granito. La paz del oasis se hizo añicos. «No nos está rastreando», dijo. Su voz era un murmullo grave y mortal. «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabela, poniéndose en pie. Kael se agachó, usando un palo para dibujar en la arena húmeda. «Subí lo suficientemente alto. Vi el humo al oeste. Están quemando los matorrales para crear un muro de fuego, para que no podamos ir en esa dirección. Y vi el destello de un catalejo en el paso del norte. Nos están bloqueando». Describió la estrategia de Salazar con una claridad escalofriante. No era una persecución, era una cacería organizada, una táctica militar. Estaban siendo empujados deliberadamente hacia el este, hacia un cañón sin salida que su pueblo conocía como la Boca del Diablo, una trampa perfecta. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado y sofocante. «No hay salida», susurró Isabela, el terror apoderándose de ella. Kael la miró, y por primera vez, ella vio una vulnerabilidad desnuda en sus ojos, el miedo de un padre acorralado. «Juntos». «No», dijo él. «Nos buscan a mí y a 2 niñas apaches, un guerrero y sus cachorros. No esperarán que una mujer blanca embarazada se mueva sola». El plan nació de la desesperación, una apuesta terrible y audaz. Él crearía una distracción, una pista falsa y obvia que llevaría al grueso de los hombres de Salazar en una persecución inútil hacia el sur. Mientras tanto, Isabela, guiada por Nita, llevaría a Tali por un antiguo y peligroso sendero de caza que serpenteaba por las montañas, un camino que solo Nita conocía. El momento de la despedida fue rápido y brutalmente silencioso. Kael se arrodilló ante sus hijas. No hubo lágrimas. Les habló en su lengua, su voz una mezcla de mandato y ternura. Puso su mano sobre el hombro de Nita. «Guíala», le dijo, su voz llena de un significado tácito. Luego se volvió hacia Isabela. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron, y en ellos ella vio todo su miedo, toda su esperanza y toda la confianza que poseía en el mundo. «Sus vidas son tuyas ahora», dijo él, y las palabras cayeron sobre ella con el peso de una montaña. Sin otra mirada, se dio la vuelta y echó a correr en dirección opuesta. Mientras Kael se da la vuelta y corre en dirección opuesta, lanza un potente grito de guerra. El sonido resuena por los cañones, un desafío, una distracción y un adiós, dejando a Isabela sola con las 2 niñas y el peso de una promesa imposible. Las cargas más pesadas no se llevan en la espalda, sino en el corazón, en la forma de una promesa hecha a un fantasma. El grito de guerra de Kael se extinguió, dejando tras de sí un silencio tan profundo y vasto que se sentía más amenazador que cualquier ruido. Por un instante, el pánico paralizó a Isabela. Estaba sola, en un territorio desconocido, embarazada, exhausta y responsable de 2 niñas que ahora la miraban con una confianza aterradora, sus ojos oscuros reflejando la pregunta que ella misma se hacía: ¿y ahora qué? Miró el rostro de Nita, pálido a la luz del atardecer, y vio la determinación luchando contra el miedo en su mirada. Esa mirada fue todo lo que necesitó. La promesa que le había hecho a Kael no era solo una palabra,
Era un ancla. Se agachó, poniendo sus manos sobre los hombros de la niña. «Tu padre confía en ti para que nos guíes», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Y yo confío en ti». Nita asintió, tragando saliva con dificultad, y sin decir una palabra, se adentró en una grieta apenas perceptible que Isabela nunca habría encontrado por sí misma. El sendero era una pesadilla, una cornisa estrecha que se aferraba a la pared del acantilado, con una caída vertiginosa a su izquierda, que descendía a un abismo de sombras. El camino estaba cubierto de piedras sueltas, que amenazaban con ceder bajo sus pies a cada paso. Nita se movía con una agilidad sorprendente, un conocimiento heredado corriendo por sus venas, pero Isabela luchaba. El peso de su embarazo afectaba su equilibrio, y cada paso era un cálculo cuidadoso entre el avance y la catástrofe. Sostenía con firmeza la mano de Tali, cuyo miedo la había dejado casi catatónica, arrastrándola suavemente, susurrándole palabras de aliento que también eran para sí misma. Llegaron a un punto donde el sendero se había desmoronado parcialmente, dejando un hueco de más de 1 metro que había que saltar. Para Nita era un salto fácil, pero para Isabela, en su estado, era casi imposible, y para Tali era un abismo insondable. La niña se congeló, negándose a moverse, sus pequeños dedos aferrados a la mano de Isabela con una fuerza desesperada. El tiempo era esencial. El sonido de disparos lejanos, débiles y esporádicos, les recordó que la distracción de Kael no duraría para siempre. Pensando rápidamente, Isabela se quitó su rebozo, la única pieza de su vida anterior que aún conservaba su valor. No era una cuerda de escalada, pero era de tejido fuerte y resistente. «Nita», dijo con calma, «cruza al otro lado y no mires hacia abajo». Una vez que Nita estuvo a salvo, Isabela ató un extremo del rebozo firmemente alrededor de la cintura de Tali. «Voy a sostenerte, mi niña. No te dejaré caer», le aseguró, mirándola directamente a los ojos. Le pasó el otro extremo a Nita. «Sujétalo fuerte». Con Nita tirando desde un lado e Isabela guiando y empujando desde el otro, lograron pasar a la aterrorizada Tali por encima del hueco. Fue en ese momento, mientras veía a las 2 hermanas abrazarse al otro lado, que Isabela se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba enterrado bajo capas de una feroz determinación. Se había convertido en una madre para 3. Continuaron, el sendero ascendiendo ahora en una pendiente agotadora. Fue allí donde el dolor la golpeó. No era el dolor muscular de la espalda o el ardor de los pulmones. Fue un dolor diferente, una garra interna que la apretó y la retorció, robándole el aire y la fuerza. Se detuvo bruscamente, apoyándose contra la pared de roca, su rostro una máscara de agonía. Era una contracción, prematura y violenta. Cerró los ojos, respirando profundamente, tal como había visto hacer a otras mujeres. Cuando el espasmo pasó, la dejó temblando y cubierta de un sudor frío. Miró a las niñas. La estaban observando, sus rostros llenos de preocupación. Forzó una sonrisa. Solo necesito un momento para respirar», mintió. No podía asustarlas, no ahora. Su propio cuerpo se estaba convirtiendo en un traidor, pero su voluntad se negaba a ceder. La promesa era más fuerte que el dolor. Finalmente, justo cuando el crepúsculo teñía el cielo de un púrpura profundo, salieron del sendero de la montaña a una pequeña meseta rocosa. Estaban exhaustas, pero habían sobrevivido a la prueba. La sensación de alivio fue tan inmensa que Isabela sintió que las rodillas le flaqueaban. Se sentaron juntas, recuperando el aliento, la vasta extensión del desierto, extendiéndose bajo ellas como un mar oscuro. Fue entonces cuando una sombra se separó de otras sombras cercanas. Instintivamente, Isabela se puso de pie de un salto, empujando a las niñas detrás de ella, su cuchillo de caza de repente en su mano. Pero la figura cojeó hacia la pálida luz de la luna, y su corazón dio un vuelco. Era Kael. Su rostro estaba surcado de suciedad y sangre seca de un corte en la frente. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño y se apoyaba pesadamente en un tobillo lesionado, pero estaba vivo. La reunión fue silenciosa. Todo se dijo en una sola mirada. Él vio que sus hijas estaban a salvo, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que a Isabela le robó el aliento. Ella vio que estaba herido,
y su corazón se encogió de preocupación. Él dio un paso hacia ellas, una sonrisa cansada apenas formándose en sus labios. Ese momento de paz se hizo añicos. Parece que la rata del desierto ha vuelto a su nido. La voz, llena de un triunfo cruel, resonó desde la cresta sobre ellos. Era Salazar. Se recortaba contra el último resplandor del día, flanqueado por 2 de sus hombres. La rabia en su rostro era visible incluso a esa distancia. La trampa, a pesar de todo, se había cerrado. «Corran», grita Kael, disparando un rifle robado. Mientras las balas llueven desde la cresta, otra, más potente, contracción se apodera de Isabela y se derrumba en el suelo. En la cueva sagrada donde la vida ha sido bienvenida por generaciones, la muerte ahora espera en la puerta. El mundo de Isabela se había reducido a un universo de dolor y pánico. El grito de Kael, «¡Corran!», la sacó de su parálisis. Impulsado por una adrenalina pura que ignoraba sus heridas, Kael la levantó del suelo. «La cueva», gritó Nita, su voz aguda perforando el caos, mientras señalaba una oscura abertura en la base del acantilado, a solo 50 metros de distancia. Era el último refugio del que su madre le había hablado. Se arrastraron hacia esa oscuridad protectora, un útero de piedra que olía a tierra húmeda y a tiempo antiguo. Las balas de los rifles de los hombres de Salazar rebotaban en las rocas a su alrededor, llenando el aire de chispas y el olor acre de la pólvora. Kael los empujó adentro, primero a las niñas y luego a una Isabela que gemía de dolor, antes de volverse para enfrentar la amenaza. La abertura era una bendición táctica, un cuello de botella que impediría que más de un hombre atacara a la vez. Se posicionó en la entrada, con el rifle robado en una mano y un cuchillo en la otra. Su cuerpo herido era un escudo. Su voluntad, una fortaleza de granito. Dentro, la oscuridad era casi total. Nita, con un coraje que desmentía sus años, buscó en su pequeña bolsa y sacó un fardo de hierbas secas. Usando un pedernal, logró encenderlo, una brasa humeante que producía una luz anaranjada y parpadeante, y llenaba el aire con el aroma sagrado de la salvia. A la luz danzante, vio a Isabela en el suelo, su rostro pálido y perlado de sudor, su cuerpo arqueándose con la llegada de otra contracción. Tali, superando su propio miedo, mojó un trozo de tela de su vestido en la cantimplora y lo presionó suavemente contra la frente de Isabela, un pequeño acto de cuidado en medio del infierno. Estaban recreando un ritual tan antiguo como el tiempo, el de las mujeres ayudando a otra mujer a dar a luz, mientras a solo unos metros de distancia, los hombres se preparaban para el ritual de la muerte. Afuera, la batalla era brutal y desesperada. El primer hombre de Salazar se lanzó a través de la abertura con un grito, y Kael lo recibió con una eficiencia letal, pero eran demasiados. Un segundo hombre se abalanzó sobre su lado herido, y un dolor candente estalló en su hombro, haciendo que el rifle se le cayera de las manos. Se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo, rodando por el suelo polvoriento. Kael, debilitado por la pérdida de sangre y el agotamiento, luchaba con la fuerza de un oso acorralado, pero sabía que era una batalla que no podía ganar. Isabela apenas oía la lucha. Su mundo se había reducido a la marea abrumadora de dolor que crecía. Alcanzaba su punto máximo y luego retrocedía, dejándola exhausta y temblando. Cada contracción era una ola que la arrastraba bajo el agua y luchaba por volver a la superficie para tomar aire. Su mano, buscando algo a lo que aferrarse en la oscuridad, encontró el mango familiar del cuchillo de Javier en su bolsillo. Lo agarró, sus nudillos blancos, el frío acero una extraña fuente de consuelo, un vínculo con un amor perdido y una fuerza que necesitaba desesperadamente. «Sal de ahí, Apache». La voz de Salazar resonó desde el exterior, distorsionada y monstruosa por el eco de la roca. «Sé que estás herido. Entrega a las niñas y a la ramera, y quizás te deje vivir para que te pudras en una reserva». Kael no respondió. Un grito agudo e incontrolable se le escapó a Isabela durante una contracción particularmente brutal. Ese fue el sonido que rompió la paciencia de Salazar. «Se acabó», rugió. «Mátenlos a todos». El último de sus hombres se lanzó hacia un Kael arrodillado y exhausto, pero fue el propio Salazar quien apartó a su secuaz de un empujón
y entró en la cueva. La antorcha en su mano izquierda llenó el espacio con una luz infernal y sombras danzantes. En su derecha, su revólver de plata brillaba con una promesa mortal. Su rostro era una máscara de triunfo sádico. Sus ojos fijos en Isabela, que yacía indefensa en el suelo. El fin del camino, pecadora, siseó, levantando el revólver. El tiempo pareció ralentizarse. Isabela vio el agujero negro del cañón del arma, la sonrisa torcida de Salazar, las aterrorizadas caras de Nita y Tali acurrucadas contra la pared. Vio a Kael, tratando de levantarse, su rostro una mezcla de furia e impotencia. «Le haré un favor al mundo», continuó Salazar, saboreando cada palabra. «¿Crees que el desierto te perdonará tus pecados? Yo soy tu juicio final. Saldré de aquí con tu cabeza o con el bastardo que llevas dentro». Esa última palabra fue la chispa que encendió la pólvora. La ola de su siguiente contracción comenzó a crecer, pero esta vez fue diferente. No la sumergió en dolor. En cambio, una oleada de adrenalina pura, una furia tan primordial y poderosa como el propio acto de dar a luz, la recorrió. Era la ira de una osa defendiendo a su cachorro, la de la tierra misma protegiendo a su creación. El dolor no desapareció, sino que se convirtió en combustible. En el breve instante entre el pico de la contracción y su retroceso, mientras Salazar se regodeaba en su victoria, Isabela se movió, no como una mujer embarazada y agotada, sino como un relámpago. Con un grito que surgió de lo más profundo de su ser, un sonido que no era de dolor sino de pura rabia, se impulsó desde el suelo, cerrando la distancia entre ellos en un solo movimiento explosivo. El cuchillo de Javier, que había sostenido en su mano durante todo el tiempo, se sintió como una extensión de su brazo. Salazar se giró, su sonrisa convirtiéndose en una mueca de sorpresa, demasiado tarde. Isabela hundió la hoja con toda la fuerza de su desesperación y su amor en el costado del capitán, justo debajo de las costillas, en un punto vulnerable que su padre le había enseñado a buscar en un venado. Salazar se quedó rígido, un sonido ahogado escapando de sus labios. La antorcha cayó de su mano, chisporroteando en el suelo húmedo. Bajó la mirada hacia el mango del cuchillo que sobresalía de su costado, y luego hacia el rostro de Isabela, sus ojos llenos de una incredulidad absoluta. No podía comprender que su final hubiera llegado a manos de esta mujer, la pieza rota y descartada de su juego. «¿Tú?», jadeó. El revólver de plata se le resbaló de los dedos inertes, cayendo con un ruido sordo sobre la piedra. Dio un paso hacia atrás, tropezando al salir de la entrada de la cueva, y se derrumbó en la oscuridad del exterior. Silencio. El último de los hombres de Salazar, al ver caer a su líder, huyó aterrorizado hacia la noche. La amenaza ha desaparecido. En la quietud repentina de la cueva, Isabela lanza un último grito, y se oye el inconfundible sonido de la fuente al romperse. El primer llanto de un recién nacido es el único sonido lo suficientemente poderoso como para limpiar la mancha de la sangre. Tras la caída de Salazar, el silencio que descendió sobre la cueva no fue pacífico, sino pesado y expectante. El peligro de los hombres había pasado, pero la batalla más antigua y fundamental, la de la vida, estaba a punto de comenzar. El último grito de Isabela se transformó de uno de rabia a uno de esfuerzo puro, y la quietud se rompió por el torrente de calor que corría por sus piernas. La cueva, antes un refugio y una trampa, se transformó en una sala de parto sagrada. Kael, ignorando el dolor punzante de su hombro y el fuego en su tobillo, se arrastró hasta su lado. Dejó a un lado su propio dolor, ofreciendo su mano y su fuerza silenciosa. Su presencia era una roca sólida en el mar de agonía de Isabela. Nita, con una sabiduría que superaba con creces sus años, tomó el control. Recordando las lecciones que su madre le había susurrado junto al fuego en noches lejanas, guió a Isabela con palabras suaves y seguras. Le indicaba cuándo respirar, cuándo empujar. Incluso la pequeña Tali, que había permanecido acurrucada y en silencio, ayudó, trayendo los paños limpios que quedaban y agua de la cantimplora. Eran una familia, unida no por sangre, sino forjada en el crisol del miedo y la compasión, trabajando juntos en el acto más fundamental de la creación. Las horas se desvanecieron en un ciclo de dolor y esfuerzo. Afuera, la noche comenzó a ceder, y justo cuando los primeros y pálidos rayos del alba insinuaban un nuevo día, pintando de un gris perla la entrada de la cueva, con un último grito de esfuerzo y triunfo,
Isabela dio a luz a su hijo. El llanto del recién nacido llenó el espacio. Un sonido agudo y vibrante, un sonido tan lleno de vida que borró los ecos de la violencia y la muerte. Era una afirmación, una declaración de que, a pesar de todo, la vida continuaba. Nita, con manos solemnes y cuidadosas, envolvió al bebé en el rebozo de Isabela, la misma tela que los había unido en la montaña, y lo colocó en los brazos de su madre. Isabela lo miró, y el mundo exterior, el dolor, el miedo, todo desapareció. Contempló el pequeño rostro arrugado, los ojos cerrados, el mechón de pelo oscuro. Su corazón se desbordó por un amor tan inmenso y feroz que eclipsaba todo el sufrimiento que había soportado. Estaba a salvo, había valido la pena. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, lágrimas no de tristeza, sino de un alivio y una alegría tan profundos que dolían. Kael se acercó, su rostro normalmente severo suavizado por el asombro. El bebé, un pequeño milagro nacido de la sangre y el miedo, agitó una mano diminuta, y sus dedos se cerraron instintivamente alrededor del dedo índice del guerrero. En ese simple toque, se forjó un vínculo, una promesa silenciosa que trascendía la sangre y la tribu. Las niñas se asomaron, sus ojos llenos de maravilla ante su nuevo hermano. Cuando el sol se elevó por completo, salieron de la cueva, parpadeando ante la luz de un mundo que se sentía limpio y nuevo. Pasaron junto al cuerpo de Salazar, sin mirarlo, dejando atrás la violencia y el pasado como una piel de serpiente desechada. Isabela acunó a su hijo, protegiéndolo del sol naciente. Su nombre será Javier, dijo, honrando al esposo que había perdido, la vida que había quedado atrás. Hizo una pausa y miró a Kael, cuyo estoicismo había sido su ancla, cuyo mundo ahora estaba irrevocablemente entrelazado con el suyo. Javier Kael Torres. Al unir los nombres, unió sus dos mundos, sellando su nueva realidad. Kael no dijo nada, pero un solemne asentimiento fue toda la aceptación y el entendimiento que ella necesitaba. Se quedaron allí por un momento, un pequeño grupo improbable en el vasto paisaje. Volver a la civilización no era una opción. El mundo de Tres Cruces estaba muerto para ella, y el mundo de los hombres como Salazar siempre los cazaría. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Isabela, aunque su corazón ya lo sabía. Kael se volvió y señaló hacia el oeste, hacia las majestuosas cumbres de las montañas que se alzaban azules y distantes en el horizonte, sus picos tocando el cielo. La Sierra Madre, dijo, su voz resonando con una promesa. Allí hay valles donde el agua corre limpia y los extraños no se aventuran. Los bosques son profundos y los antiguos espíritus nos protegen. Hay libertad en esas montañas. Hay un hogar. No se necesitaron más palabras. Isabela ajustó al bebé en sus brazos, sintiendo su calor contra su pecho. Kael, a pesar de su cojera, levantó a Tali, y Nita caminó a su lado, buscando instintivamente la mano de Isabela. Juntos, comenzaron a caminar. Un hombre, una mujer, dos niñas y un recién nacido. Una familia improbable forjada en el fuego, silueteada contra el sol naciente. Se alejaron del desierto, dejando atrás sus fantasmas y sus penas. Ya no huían de un pasado de juicio. Ahora caminaban hacia un futuro de promesa, hacia el corazón de las montañas, hacia la esperanza de un nuevo amanecer. La historia de Isabela y Kael es más que un relato de supervivencia en la dureza del desierto. Es un viaje del alma hacia el verdadero significado de la familia. Nos recuerda que en los momentos más oscuros, cuando la sociedad nos da la espalda y el mundo parece un lugar sin refugio, un solo acto de compasión puede cambiar el curso del destino. Ellos, que fueron desterrados y cazados, encontraron su hogar no en un lugar, sino en la lealtad y el cuidado mutuo. A menudo, la verdadera familia no es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos con el corazón en los desiertos de la vida. Un acto de bondad, por pequeño que sea, es como encontrar un manantial en la sequedad. No solo calma nuestra propia sed, sino que tiene el poder de hacer florecer la vida a su alrededor. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Piensa en las veces que has encontrado bondad en un extraño, o en las que has tenido la oportunidad de ser ese manantial para alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, considera compartir esa calidez con quienes te rodean. La calidez de las grandes historias nunca se agota. De hecho, a continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas.
Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal.